Hola, muy buenas noches. Estamos iniciando el mes patrio. Hoy es 1 de septiembre y les aviso, eso sí, les voy a adelantar, que todo este mes vamos a estar abordando temas muy especiales sobre el cine mexicano. De hecho, toda nuestra temporada es sobre cine mexicano, pero en especial este mes patrio le vamos a poner como un poquito más de enjundia, de energía, a hablar sobre el cine mexicano. En esta ocasión tenemos aquí en el estudio a un invitado muy especial. Nos acompaña Noé Tobar, quien es el director de la Cineteca Mexiquense. ¿Cómo estás, Noé? Hola Magali, muy bien, muchísimas gracias. Pues felicidades por el programa y felicidades por esta iniciativa que se da en el marco de la celebración del mes patrio. Sí, muchas gracias porque nos puedes Gracias. acompañar y eres un conocedor sobre cine, pues, No. de la época de oro, digamos. Yo le di a elegir, le dije, Noé, ¿qué se te antoja? ¿En qué te gustaría participar? Y elegiste este tema, ¿no? Me gusta mucho y aparte es con lo que inicié viendo cine además. No sé si los otros compañeros que nos estén acompañando también, pero en mi caso fue con el cine que más recuerdo de niño. Ahorita ¿Sabes? platicaremos Claro. justamente de eso. Bien, Vamos bien. a ver cómo fueron nuestros acercamientos con el cine de la época de oro aquí en nuestro país. Allá en casita, bueno, aquí antes de pasar a eso, Noé viene representando a los invitados con el perfil cinéfilo y además él viene del municipio de Mexicalcingo. Entonces tenemos ahí representación, muy bien. Y allá en casa tenemos a Ingrid Lozano, quien es una gran amiga ya de muchos, muchos años. Decíamos justamente antes de comenzar el programa que coincidimos en un proyecto cinematográfico y pues ya tiene largos años de trabajar en la gestión cultural. Ella también es cantautora y hace un montón de labores, todas referentes como al arte, a la cultura y a seguir impulsando todo esto aquí en Toluca y en el estado. ¿Cómo estás, Ingrid? Muchas gracias, Maga. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo un tema que me apasiona, que me hace recordar mucho mi infancia, que es el cine mexicano, la época de oro. Gracias por la invitación. No, a ti, mujer, muchas gracias por estar aquí platicando un ratito, nos la vamos a pasar increíble. Y pues bueno, Ingrid viene representando a los invitados con el perfil de público y como ya lo dijo, le tiene un cariño especial a este tipo de cine en nuestro país. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Darío Celestinos. Él nació aquí en Texcoco, actualmente vive en la Ciudad de México, pero como siempre decimos, nosotros intentamos seguir teniendo estos lazos y estos vínculos con la gente que es mexiquense. No importa si ahorita no está viviendo por acá, pero hay que mantener ese piecito en nuestros terruños. Darío, él es cineasta y justamente viene representando a los invitados de este perfil. ¿Cómo estás, Darío? Hola, no, pues les agradezco muchísimo la invitación. Igual comparto muchísimo cariño por el cine de oro, es algo que me recuerda mucho a mi infancia, a mi abuelita, pero sobre todo creo que es algo que nos da mucha personalidad como mexicanos, creo que nos da identidad y pues yo voy a estar encantado de estar platicando del cine con ustedes. Muchas gracias. Nos las vamos a pasar increíble, van a ver que sí. Y pues vamos a iniciar, ya saben, como cada uno de los episodios intentamos romper este hielo, irnos relajando de a poquito, con este jueguito. En esta ocasión les voy a explicar de qué se trata. Yo voy a decir una frase que es simbólica, seguramente ahí en casita es probable que se la sepan. Voy a regalar 2 puntos. Uno, si me adivinan de qué película es, o sea, en qué película sale esa frase. Y el otro punto va a ser si me dicen qué personaje la dijo, ¿vale? Yo voy a empezar aquí con Noé, le voy a decir una frase emblemática y después me voy a ir con Ingrid y finalmente voy a terminar con Darío para hacer este tour. Si cuando yo le diga su frase a Noé no se la sabe, los participantes que están allá en casa pueden robarle los puntos. El ganador o ganadora se va a llevar un kit de miradas locales hasta su casa y la idea básicamente es que nos relajemos. Entonces, allá en casa, por favor, si están viendo el programa, participen en los comentarios, pongan cuál creen que es la respuesta, pueden poner también ustedes el personaje y la película, ¿va? Entonces, estas frases van a ser ultra sencillas, memorables, para que también todos allá en casita pues puedan participar
y también tengan la oportunidad de ganar. ¿Estás listo, Noé? Perfecto, venga. Vamos a empezar con esta primera frase que va a estar muy sencilla y dice así: cuando el tecolote canta, el indio muere. Tizoc. Pedro Infante la dijo. Ok, en la película de Tizoc, también el personaje es Tizoc y el actor es Pedro Infante. Se lleva hasta 3. Bien, bravo, bravo. ¿Estuvo o no estuvo sencilla? Sí, estaba nervioso. Pero... ¿Qué dijiste? No sé que me la vayan por aquí a poner una muy difícil y ya no sé qué hacer, ¿no? No, pero todo bien, ¿no? Muy bien. Bueno, ya tenemos sus 2 puntos, se los llevó Noé. Ahora vamos a estar participando con Ingrid. Tú tienes igual la posibilidad de adivinar personaje y película. Va a ser muy sencilla. ¿Está lista, Ingrid? Facilita, facilita, sí. Sí, muy facilita. Ahí en casita, estén atentos porque esta va a estar regalada. En 3, 2, 1. Chachita, te cortaste tu cabellito. ¿Quién la dijo? ¿Qué personaje la dijo? Si te acuerdas del personaje. ¿Y en qué Película Nosotros los Pobres. Ok, bien, punto. Y se la dijo, ¡ay! ¿Cómo se llama el personaje? Es este chico. Se lo dice precisamente a Chachita. ¡Ah! Se me olvida su nombre. En 3. Es que me acuerdo, o sea, me acuerdo de la apariencia del chico. Dime qué era, qué relación tenía con el Pues personaje. era como su pareja, o sea, como su noviecito. Sí, se la vamos a dar, claro que sí, estamos en el mes patrio, ella tenía idea, por supuesto, ya Ese es su dirigió la puchero, película. incluso cuando ve que Chachita se corta las trenzas de su cabello. Sí, exactamente. El personaje que la dijo fue el Pichi, el Pichi, y mira, es el Pichi y en realidad la película es Ustedes los ricos, de 1948, pero se la vamos a dar. Bueno, es la continuación de Nosotros los Pobres, sí. Acá, detrás de cámara me están diciendo que no, que qué onda, que es chanchullo. Josué, silencio. Producción, silencio. Se lata el que se la dice. Bueno, es la continuación de... Ya. Ahí va la siguiente. ¿Estamos listos, Darío? Ok. Ahí va. Listo. También está muy sencilla. Personaje y película. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas sola? Si ya sábanas, ¿para qué cobijas? Pues me suena que es algo que diría... Es algo que diría María Félix, pero podría ser en la película... Ay. En 3, Sí, pero sí va por ahí. ¿Es de María Félix? 1, sí. No. ¿Quién quiere robar? Yo Aquí está quiero. Noé. A ver. Es la Tucita en Los Tres Huastecos. Sí, exactamente, la Tucita en Los Tres Huastecos. Ah, Y la Tucita, sí, sí. La Tucita, esta niña que es súper simpática. El gran ganador de esta noche es Noé. Bravo, sí se merece todos los aplausos. Nota que es cinéfilo. Sí. Muy bien, ¿cómo les fue ahí en casa? La verdad es que estaban muy sencillas estas frases. Yo por aquí decía, ¿cuál? Que sí sea sencilla, pero que al mismo tiempo a lo mejor por ahí les genere ¿en qué película sale? En fin, esperemos que se hayan divertido. Aquí estamos iniciando nuestro 9º episodio de Miradas Locales TV. Vamos a comenzar con nuestra primera cápsula que es Contexto. Vamos y regresamos en unos minutos. Bienvenidos. Hoy en Contexto lo dedicamos a la gloriosa época del cine de oro mexicano. Vaya, por fin. Ay, cálmate. Les cuento que esta época tiene como antesala a la película Allá en el Rancho Grande de 1936, dirigida por Fernando de Fuentes, la cual encontró la fórmula comercial capaz de convertir al cine mexicano en una verdadera industria. Era un melodrama ranchero, ubicado en una idílica hacienda en una época indefinida. Estaba matizado por canciones interpretadas por el galán Tito Guizar. Alcanzó tanto éxito que fue la primera cinta mexicana
mexicana que mereció estreno en los Estados Unidos con subtítulos en inglés y también fue el primer filme nacional que ganó un premio internacional. Mejor fotografía otorgado a Gabriel Figueroa en el Festival de Cine de Venecia de 1938. Recordemos que aquellos años el mundo se encontraba en caos a causa del inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial y cuando esta comenzó, casualmente en los dos bandos que se enfrentaron estaban países que producían pelis: Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, Francia y por supuesto Estados Unidos. Ay no, clases de historia no. O que la cápsula se llama Contexto, así que necesito contarles cuáles fueron las circunstancias en las que se dio la época de oro. Pues si no hay de otra. El punto es que los materiales que se utilizaban para filmar eran básicos para la fabricación de armamento, como la celulosa. Esto racionó la producción cinematográfica norteamericana, además de que el cine europeo sufría porque la guerra se desarrollaba en su territorio. Estados Unidos, el principal productor de cine, estaba fuera del camino. El mundo necesitaba un héroe que levantara la industria del cine, y ahí es en donde entra México. ¿Pero qué? ¿La guerra no nos afectaba o cómo? A pesar de lo que piensan, México contaba con una gran estabilidad económica. Todo era color de rosa. Incluso el Poder Ejecutivo se situó como un promotor de la industria cinematográfica en México. ¿El gobierno apoyando de verdad al cine? Sin duda eran otros tiempos. Definitivamente. Con decirte que el boleto de cine se consideraba parte de la canasta básica. Vámonos. Bueno, regresando al punto, el terreno estaba despejado y México supo aprovechar. Durante esos años se hicieron grandes películas, rancheras, comedias, policíacas, musicales y melodramas. Nombres, queremos nombres. Ahí te van los directores más representativos y sus pelis. Emilio, el Indio Fernández, dirigió La Isla de la Pasión, Flor Silvestre y María Candelaria. Construyó un México cinematográfico de nubes, magueyes, haciendas y claroscuros que se convirtió, para bien o para mal, en la imagen de nuestro país en el resto del mundo. Por otro lado, tenemos a Julio Bracho, que se caracterizó por contener una muy especial belleza plástica, por sus encuadres bien cuidados, realizando magníficos close-ups a sus actrices. Entre sus obras destacan Ay qué tiempos, Señor Don Simón, Distinto Amanecer, Inmaculada y La Sombra del Caudillo. ¿Y Pedro Infante? Oh, allá voy. Por supuesto que él se le considera como la gran estrella de esta época. Y ahorita estamos hablando de los directores, pero te voy a decir quién aprovechó sus posibilidades histriónicas y lo dirigió en 16 ocasiones. Lo llamaban el cineasta del pueblo mexicano y me refiero a Ismael Rodríguez, quien poseía un inigualable olfato para el éxito taquillero. Seguro lo ubican por películas como Los Tres García, Tizoc, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. ¡Pura joya! Oh sí. Luego tenemos al director Roberto Gabaldón, con películas como La Barraca, la cual ganó 10 Arieles en 1947 cuando se dieron por primera vez estos premios. En su haber también tiene la maravillosa Macario y La Noche Avanza. Sus tres temas más recurrentes eran la pérdida de la juventud, la otredad y la muerte. Entre otros directores también podemos mencionar a Chano Urueta y a Luis Buñuel. ¿Y qué otros actores y actrices? Tenemos puras estrellas, pero lo que se dice estrellas. Tenemos a Pedro Armendáriz, Germán Valdés Tintán, Jorge Negrete, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Dolores del Río, Sara García, solo por mencionar a algunos. Pero tristemente todo tiene un final, y el final de esta época está marcado para muchos por la muerte de Pedro Infante, quien falleció en 1957 tras un accidente aéreo, aunque hay otras circunstancias que también marcaron el final de esta era. Volvamos al estudio para que nos platiquen un poco más de ello. Pues bueno, esta época la verdad es que es sumamente memorable. A muchos de nosotros nos trae cierta nostalgia. Hace ratito Darío mencionaba porque le recuerda a su abuelita. En mi caso muy particular también lo es. Nada más para cerrar y dar continuidad a lo que decía la cápsula. La época de oro está muy marcada con este fin, digamos, también simbólico, después del accidente que sufre Pedro Infante, ¿no? Se sucedieron otras circunstancias como que comenzaron a cerrar los estudios Clasa, los Azteca, los Arieles también deciden descontinuarlos durante algunos años y ahí una situación de contexto también en donde la Segunda Guerra Mundial concluye, los países vuelven a su dinámica normal, Estados Unidos vuelve a hacer películas y entonces todo retoma como un cauce en donde se está reestructurando el mundo nuevamente. Pero bueno, a lo que nos trae esta noche es platicar sobre este momento que nuestro país vivió y que no sabemos si algún día se va a repetir, si ya se repitió, de eso también hablaremos más adelante. Ingrid, me gustaría ir contigo y me gustaría justamente preguntarte ¿cómo es tu relación con el cine? ¿Cómo es tu relación con la época de oro de nuestro cine? ¿Cómo lo veías? ¿Cómo recuerdas tú que esas primeras películas las viste? ¿Fue en el cine? ¿Fue en la televisión? ¿Qué dinámica era en un fin de semana? ¿Ibas con tu familia? Cuéntame un poquito más porque
me interesa conocer esa dinámica. Bueno, pues a mí me trae recuerdos muy, muy bellos porque nosotros veíamos mucho cine en familia, ¿no? O sea, mis papás, mi abuelita, la mamá de mi papá y yo, bueno, con mis hermanos, veíamos las películas, éramos muy fanáticos de Cantinflas, de Joaquín Pardavé, por supuesto de Pedro Infante. Yo tenía mis favoritos, recuerdo que de chiquita yo moría por Abel Salazar, además de Jorge Negrete. Y recuerdo mucho que no solamente marcaron, digamos que mis memorias visuales, sino también mis memorias auditivas, ¿no? Mis memorias sonoras. Eso a mí como cantautora, pues sí me pegó y fue parte de las influencias musicales que hoy en día tengo y por las que me he inclinado a componer. Entonces, recuerdo mucho, por ejemplo, que el cine mexicano combinaba este cine costumbrista, ¿no? O sea, que hablaba y narraba las costumbres, las formas de vida, tanto de la ciudad como del campo. Nos llevaba y nos remitía a esos paisajes, ¿no? Por ejemplo, del Indio Fernández, que son muy icónicos, y también de Ismael Rodríguez. Y también recuerdo mucho que el cine combinaba también lo coreográfico, ¿no? O sea, los bailes, porque los bailes también formaban parte de las películas mexicanas. Y yo creo que todo esto, o sea, toda esta combinación, todo este crisol de expresiones artísticas que manejaba el cine mexicano, sí hizo que nosotros fortaleciéramos una identidad nacional que tal vez apenas estaba conformando, ¿no? Tal vez apenas estaba naciendo con el muralismo mexicano y con la Orquesta Nacional Sinfónica, ¿no? Entonces, el cine viene a ser como ese broche de oro que nos permite sentirnos mexicanos y que nos permite conocer cuáles son nuestras raíces y cuál es la forma en cómo vemos los mexicanos diferentes temas, ¿no? La muerte, el amor, el desamor, la pobreza, ¿no? Que también se narra en muchas películas, películas que hablan del arrabal, ¿no? Este arrabal y estas realidades que viven o que vivían muchas mujeres mexicanas en esa época. Entonces es como el poder aprender cómo es tu país y cómo son sus diferentes rincones a través de lo visual o a través de lo auditivo, ¿no? Ok, hay varias cosas que mencionaste que me parecen súper relevantes para poder enlazar contigo, Noé. Mencionas varias palabras como clave, ¿no? La parte de ibas en familia, o sea, era una actividad de esparcimiento familiar, ¿no? Que se permitía porque de alguna u otra manera, pues es un sano entretenimiento, o sea, el cine lo es, ¿no? Claro que hay clasificaciones de películas, pero estamos hablando en este entonces de la época de oro y digamos que abiertamente pues eran temas pues para toda la familia, si no eran infantiles propiamente, pues sí lo podría ver cualquier persona, ¿no? Mencionas también la parte de... ¿Perdón? Además, en la televisión, Ay, ¿no? claro, también la televisión que en cada uno de los episodios de este programa siempre sale el tema de la televisión, Televisa, ¿no? En específico por hablar de una televisora y creo que en efecto también la televisión ha jugado un punto importantísimo para que nosotros recordemos estas películas. Pero yendo y pudiendo enlazar contigo, Noé, las películas, el cine, ese registro que hay de un momento, de un contexto, de una sociedad, de un tiempo, genera una memoria. Y esta memoria nos habla de quiénes somos nosotros en ese momento y en ese espacio, ¿no? ¿Qué podría decir la época de oro del cine mexicano para nosotros como mexicanos y mexicanas? ¿Cómo podríamos, cuando voltamos hacia atrás y vemos esas películas, qué podrían decir de nosotros? Pues muchísimo. Yo creo que además están hechas con toda esa intención, aparte de la cuestión industrial y el boom industrial que se hace alrededor del cine a partir de la década del 30 y bueno, todavía comenzada la década del 60 un poco.
mucho, porque además crean los imaginarios que hasta la fecha tenemos del mexicano y que sobre todo fuera de México tienen del mexicano. Es decir, la industria cinematográfica mexicana permeó en toda Latinoamérica y en el mundo la idea de cómo tenía que ser el mexicano o de cómo vivía el mexicano en diferentes contextos, en el rural, en el semiurbano, en el urbano, cómo se relacionaban las clases sociales, qué clases sociales había. Claro, siempre con una línea melodramática del bueno, del malo, del amor, del desamor, siempre esta línea de cantar. Ahora que yo escuchaba a Ingrid, yo conocí el cine mexicano conociendo primero la música y después ya viendo las películas, porque en el contexto en donde yo crecí, pues era muy difícil que fuéramos al cine en esa época. Vaya, yo soy del 85 y te digo que cuando yo era niño veíamos los sábados en el Canal 5 la película que iba a pasar de la época de oro del cine mexicano. Pero antes de eso, mi papá, mi abuelo ya habían puesto los cassettes de Pedro Infante, de Jorge Negrete, vaya, en fin, ¿no? Entonces, conocí curiosamente el cine de la época de oro del cine mexicano, primero con la música. Y entonces a mí se me fue quedando esa idea del mexicano como el ser valiente, como una persona noble, como esta persona hasta cierto punto ingenua, dependiendo también la película, ¿no? Porque hablar de la época de oro del cine mexicano es muy extenso, ¿no? Por ejemplo, tenemos la filmografía de Luis Buñuel, que es como un paréntesis en todo eso comercial, o igual la de Julio Bracho, ¿no? Que empieza a meter desde el 40 temas ya políticos. Entonces, vaya, en fin, es todo un acontecimiento precisamente porque la industria es tan grande en esa época que permite que haya varias temáticas, varias. Claro, lo que permea es lo que digerimos mejor, ¿no? Y lo que digerimos mejor, desde mi punto de vista, es la cuestión melodramática, ¿no? Entonces decimos, bueno, claro, el amor, todos nos identificamos con el amor, con Tizoc, este ser noble, que se enamora, ¿no? Y entonces toda la línea narrativa casi va por ahí. Pero, centrándome en la pregunta, creo que sí capta todo y creo que el arte en general de esa época tiende a crear imaginarios. Lo mismo pasa en la pintura. El cine, sobre todo en la segunda, en la tercera película del Indio Fernández, en La Perla y en Río Escondido, Leopoldo Méndez, que era este grabador de la plástica mexicana, comienza a hacer los bosquejos para que después Gabriel Figueroa basara la toma en esos grabados que hace Leopoldo Méndez, ¿no? Y Leopoldo Méndez pertenece a esta escuela, a la plástica mexicana, pues donde está Rivera, en donde está Orozco, en donde después entra Siqueiros, Jorge González Camarena, y entonces a partir de ahí pues se hacen imaginarios también en el arte, y en la música pues ni se diga, ¿no? En la música también tenemos estos grandes imaginarios. Entonces capta muy bien lo que estaba ocurriendo en la época, ¿no? Sí. Sí. Si me permites, yo hacía esta reflexión recientemente con el equipo y decía, ¿por qué existe esta conexión entre el público y la época de oro del cine mexicano? En ese entonces, incluso, bueno, ahorita veremos si todavía conectamos o ya no, pero en esta reflexión decía, bueno, tenía recientemente algunos años que habíamos pasado la Revolución Mexicana. Estaba sucediendo un conflicto mundial con la Segunda Guerra Mundial. La situación del ser humano es ¿a qué te aferras a la vida si estás aquí? Al amor. Yo creo que por eso también de ahí vino que la mayoría de estas películas son melodramas, no son dramas, son melodramas, llevan al extremo las emociones y los sentimientos porque nos ayuda a conectar y a recordarnos que estamos vivos y que queremos seguir aquí con vida, ¿no? Y a vivir el amor y a vivir el llanto, bueno, el dolor, muy, muy extremos, ¿no? Eso por un lado. Y también por otro lado me ponía a pensar como, en este contexto, la mayoría de las películas, en especial con Allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar, que ahí dan justo con la fórmula, ¿no? Es una hacienda idílica en un tiempo que no sabemos exactamente cuándo, y en ese entonces pues estamos hablando de los 30, ¿no? La mayoría de nuestro país era
provincia, llamémoslo de alguna manera, ¿no? La Ciudad de México pues apenas iba ahí la industrialización, Guadalajara podría ser por ahí un poco, Monterrey, pero en general México eran estas haciendas, eran estos terrenos en donde se sembraba lo que quisieras, valles, montañas, etcétera. Entonces creo que era muy fácil conectar porque era lo que la gente tenía a su alrededor, ¿no? Yo creo que también de ahí viene esa conexión que realmente te sentías en estas películas, parte de ellas, porque estaban estas pequeñas características que yo pienso, ¿no? Y bueno, me gustaría contigo, Darío, que nos pudieras platicar desde tu mirada como creador, como cineasta. ¿Crees que el cine de la época de oro, en especial de esta época, fue referencia para la cinematografía mundial? ¿Crees que sí es representativa? Yo creo que fue referencia y lo sigue siendo. Por ejemplo, Rusia ya tenía su gran vanguardia, se revelaba un poquito lo que a futuro iba a ser el neorrealismo italiano. Hollywood pues ya tenía sus bases, empezaba la poética del cine francés. Justo estalla la guerra y se queda sin protagonista la industria del cine. Entonces es cuando emerge la cinematografía mexicana. Veníamos del boom latinoamericano en la literatura, venimos de los grandes muralistas, y creo que entonces el cine lo que hace es darnos identidad. Lo que hace es como reivindicarnos como artistas, como espectadores ante el mundo. Y yo en lo personal pensaría que el cine de oro viene antes que allá en el Rancho Grande. A mí me gusta Fernando de Fuentes, con un cine más áspero, cuando filma Vámonos con Pancho Villa, y muestra como otra cara de México, no solo somos como lo populachero, ¿no? Muestra esta dualidad de Pancho Villa, que también no solo era una superestrella, ¿no? También era una persona que sentía. Eh, y entonces creo que el público mexicano iba a las salas a encontrarse a sí mismos. El cine era una especie de espejo y había de todas clases sociales, ¿no? Si eras de barrio, para ti estaba Tintán. Si eras de provincia, pues estaba El Indio. Si éramos clase medieros, pues estaba Roberto Gabaldón, como con una familia de tantas. Creo que lo que el cine y todavía hace, lo que a mí me gusta, el cine, es que me reflejo a través de la pantalla. Y había, yo creo que cine para dos espectadores, siempre estaba como lo dijeron, el melodrama ranchero, ¿no? Con Ismael Rodríguez, con Gabaldón, y había como un cine un poco más áspero y oscuro con el Indio Fernández. Eh, y, eh, y pues yo creo que ese cine, el cine de oro, sentó las bases de quiénes somos y como de los futuros creadores, para bien y para mal. Para mal, yo pensaría que el melodrama quizás se abusó del melodrama. Yo creo que también es por eso que decayó el cine de oro. Y para bien también, porque creo que nos dio identidad, nos dio música, nos dio a Agustín Lara, nos da toda la poética prehispánica, nos da el realismo mágico. Yo creo que el cine de oro eh, nos dio bases para sentirnos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Crees que ahora en la actualidad nuestros cineastas, es decir, los mexicanos, se inspiren o si sea una referencia importante esta época? Sí, yo creo que el cine es algo que se retroalimenta y no termina de crearse en conjunto. Por más moderno que se vea el cine, creo que siempre tenemos algo de Gabriel Figueroa en nuestra fotografía. Creo que siempre recurrimos al romanticismo, a nuestro lenguaje. No creo que solo seamos melodrama, creo que también tenemos cine muy trágico, también tenemos comedia, pero indudablemente siempre el amor es como tema característico, no solo del cine, sino los mexicanos, ¿no? Te preguntan, ¿tú dónde eres? Ah, pues México, y pues ya nos relacionan intrínsecamente con el afecto, con el abrazo y con los tequilas. Sí, entonces yo creo que el cine es algo que se retroalimenta y desde luego, por más que evolucione el cine, siempre vamos a regresar hasta nuestras raíces. Muy bien. Pues bueno, ¿qué tal les pareció este pequeño primer bloque en donde ya entramos de lleno al tema y ya estamos hablando de unas cosas que seguramente para el segundo y tercero seguiremos ampliando y hablando de esta gran época que en el siguiente bloque justamente me gustaría repensar esta parte de qué fue lo que nos hizo tener tanto contacto con la época de oro. Todavía, hoy en día, por lo menos para mí, para ti creo que también, para ustedes, Ingrid y Darío también lo es, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa con la gente justamente en nuestra segunda cápsula, que nos vamos a ir para sondeo. Josué, en esta ocasión te fuiste a poner la vacuna y no sabemos cómo te fue. ¿Vives? ¿Estás vivo?
Sí, todo chido. Salimos de la vacunación y entonces nos topamos ahí con algunas personas y a ellas fue a quienes les preguntamos algunos tópicos sobre la época de oro del cine mexicano. Vamos contigo. Ha llegado el mes de septiembre y con ello el mes patrio. Así que salimos a la calle a preguntarle a la gente si aún recuerda las películas del cine mexicano de la época de oro. Y esto nos respondieron. ¿Cuál es la primera palabra que te llega a la mente cuando te dicen cine de la época de oro mexicano? Pedro Infante, Sara García, si no mal recuerdo. Ok. María Félix. Arte antiguo. Cantinflas, Vicente Fernández, Pedro Infante. ¿Pasado? Un periodo o una época de la historia. ¿Tienes en este caso alguna película o algún actor o actriz mexicano o mexicana favorita de esta época de oro? La verdad es que no, yo disfruto todas así, pues en su plenitud y en su época, o sea, según la trama. Hay una película que me gustaba mucho, pero no me acuerdo del nombre. Solo recuerdo que de los personajes principales, la niña, como su mamá no la quería porque era morenita, se ponía crema en toda la cara para que su mamá la quisiera. Pedro Infante, Los Tres Huastecos. Películas como del Santo, la India María, Pedro Infante, hasta los de Chabelo también, ¿no? Son una joya. Pedro Infante. Ajá. Y Cantinflas, ¿no? Que son los más reconocidos, yo creo, en México y que pues brillaron. Cantinflas es como que son las más recordadas. ¿Qué prefieres, mi hermano? ¿El cine mexicano actual, el de la época actual, o el cine de la época de oro mexicano? El cine actual no me encanta tanto porque muchas películas se basan en comedia, en drama, comedia romántica, siempre. Y siento que el cine mexicano sí, del de oro sí, a lo mejor era a veces como un poco repetitivo, pero tenía una esencia diferente. El cine mexicano actual, porque está en mi época, lo estoy viviendo y lo estoy viendo con los artistas actuales. Sí, con la época de oro de aquellos días buenos, que hoy en día no son malas, pero pues como que no es lo mismo de antes. El de la época de oro mexicano dejó mucha huella. Es recordado hasta la fecha, siguen habiendo películas que pasan por la tele que yo he visto. Se quedará por años. Yo creo que me quedaría con la época pasada. Bueno, era más entretenida. ¿Y ustedes con cuál se quedan? ¿La época de oro o el cine mexicano actual? Volvemos al estudio. Pues bueno, ya estamos de regreso y acá ya había comenzado la conversación y les dije, no, aguántenme, vamos a guardar esto para platicarlo por acá y que la gente lo pueda escuchar. Porque decían, vimos el sondeo, pero también recordamos lo que platicamos en el bloque 1 con respecto de, bueno, había una variedad importante de películas, de géneros cinematográficos, que en efecto no solamente era el melodrama y la misma cápsula de contexto nos lo dice, ¿no? Había comedias, el género policíaco, suspenso incluso, ¿no? Entonces, es muy diverso. Claro, no nos podemos encasillar o solamente pensar en Ismael Rodríguez, por ejemplo. Yo, en especial, soy súper fan de Roberto Gabaldón. O sea, de todos los que hay, mi preferido sería Roberto Gabaldón, por ejemplo, ¿no? La Barraca es una película que me gusta muchísimo y me recuerda mucho a mi abuelita, porque a mi abuelita esa peli le recordaba a mi abuelito. Entonces, todo este vínculo emocional yo creo que es el que nos trae estos recuerdos y el por qué también veíamos y por qué era parte de una dinámica social, familiar, ¿no? Regresando con esto de pensar si en la actualidad existe ese vínculo, me gustaría preguntarte a ti, Darío, si tú crees en el contexto en el que te desenvuelves, a lo mejor con gente de otras generaciones, ahorita que estás estudiando en la escuela, en la INAC, y bueno, al final de cuentas tú estás en una escuela donde es especializada en cine, pero con tus primos o con gente más chavita con la que tengas contacto, ¿crees que, por ejemplo, la generación Z tendría el mismo vínculo que lo tienen otras generaciones como los millennials, los centennials, etcétera? Sí, a pesar de estar muy distanciado de los 30, 40, estas nuevas generaciones de los 2000 hasta los 2010, yo creo que nos seguimos relacionando con nuestro cine raíz, lo creamos o no. Por ejemplo, se me ocurre la película de Nosotros los Nobles, por recordar que es una recreación o un refrito o un robo, como lo quieran llamar, del Gran Calavera de Luis Buñuel. Entonces,
lo queramos o no, lo estamos viendo, que se ha reinterpretado, pero siguen viendo nuestras raíces. Y sobre todo porque siempre yo creo que los cineastas van a citar en la plástica y en el sonido, por ejemplo, la magia de Macario. Yo estoy escribiendo mi tesis fílmica y justamente tengo una secuencia donde es un encuentro de la vida con la muerte y lo planeo hacer justo en una caverna, como se le apareció la muerte al mismo Macario. Y incluso en el lenguaje, ¿no? Yo tengo un hermano menor de 15 años y de repente a mí se me sale el verbo cantinflear y pues él no sabía que era cantinflear, lo buscó y entonces llegó al cine de Cantinflas y entonces entendió que cantinflear es lo que estoy haciendo yo ahorita. y, y sí, aunque estas generaciones estén muy distantes del cine de oro, de Roberto Gabaldón, de Julio Bracho, etcétera, yo creo que siguen en constante diálogo porque vienen en nuestros libros, viene en nuestra música, vienen en nuestro andar, en nuestro día a día. En las festividades patrias, siempre como que buscamos a los íconos para vestirnos y representarlos y que nos representen. Entonces yo creo que el cine con el lenguaje, con el cine de oro, se sigue retroalimentando hasta en el día a día. Sí, por ejemplo, en este sondeo la mayoría eran chavitos, eran jóvenes, que pues justamente les tocó la vacuna de los 18 a los 29, entonces estamos hablando de esta generación pues joven, y todos sí tienen una referencia a el cine de la época de oro, incluso por allá hubo algunas participaciones que decían que preferían el cine de la época de oro al actual, ¿no? Casi todas, ¿eh? Sí, casi de hecho. todas. En efecto. Ingrid, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte, tú hablas de esta conexión y de esta parte del cine en familia. ¿Tú cómo ves? Yo sé que tienes una hija que entra en la generación Z. ¿Cómo es la dinámica con ella? Primero dime, ¿tienes película favorita de la época de oro? Sí, ¿Cuál es? de hecho es la familia Pérez, es una de nuestras favoritas. A ella le gustan muchísimo las películas de Joaquín Pardavé y Sarita García, ¿no? Y para ella, sí, el ícono que representa a la abuelita es Sarita García. Yo he visto muchas películas con ella y bueno, creo que sí ha tenido que ver el que siempre hemos estado como muy conectadas con el arte y la cultura en todos sentidos, ¿no? Pero me parece que aquí en la familia siempre el cine mexicano ha sido un elemento muy simbólico y muy emblemático para unir a la familia, o sea, para juntar a la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Sophie se ha dejado llevar mucho por lo que nos gusta y por lo que hemos consumido desde siempre y ella desde pequeña, ¿no? Incluso te puedo decir que ella ya se ha dado la tarea de ver muchísimas películas mexicanas que yo ya no he visto con ella. O sea, que ella solita ha indagado y ha averiguado y por ejemplo, una de las últimas películas que vimos, porque hizo una obra de teatro basada en esta película, que fue Los signos del zodiaco, una película muy fuerte, una película muy cruda, y que me decía, mami, es que es increíble que haya realidades así, pero yo veo los personajes y los veo tan parecidos a muchas personas, ¿no? Y entonces, como bien lo decía Darío, o sea, el cine es un reflejo de la realidad que vivimos. Y yo creo que desde el momento en que el cine mexicano siempre manejó tantos símbolos, tantos significados, un lenguaje tan identitario que generó ese sentido de pertenencia en nosotros, hace que haga clic con cualquier generación mexicana. Y no solamente mexicana, porque yo que he tenido oportunidad de viajar un poco y de conocer públicos distintos del cine mexicano, o sea, el cine mexicano en verdad es un referente cultural importantísimo de toda América Latina. O sea, Pedro Infante, Cantinflas, son personajes realmente icónicos y que sienten además suyos en América Latina. O sea, lo puedes preguntar con Argentina, con Colombia, con Perú, y eso es maravilloso. Entonces, yo creo que esa carga simbólica tan fuerte que tiene el cine en todas sus figuras, en su fotografía, en su música, en sus coreografías, en sus temáticas,
pues conectan con las generaciones de todo tipo, o sea, de toda época, ¿no? Y nada más para saber, si tú ya estás hablando de que claro que ves pelis de la época de oro con Sophie, yo quiero imaginar, o es lo que me imagino, ¿las ves en la televisión? ¿Cómo las ven? Pues las vemos en YouTube. Cuando teníamos cable, había un canal que creo que era de película. Ajá, este, y pues ahí pasaban todas las películas mexicanas, pero pues hoy en día es más de verlas en YouTube o en las plataformas. No las encuentras ya tan fácilmente. Yo creo que también la accesibilidad sí ha cambiado un poco, ¿no? Nos han costado trabajo algunas películas que hemos querido ver que no hemos encontrado tan fácilmente o que están, pero no están completas, ¿no? Claro, es que por eso yo también preguntaba, la generación Z pues ahorita está todo el tiempo con el celular y YouTube y otras plataformas, ya no es la televisión, o sea, realmente no lo es, como para otras generaciones sí lo fue. Entonces, ¿cuál es esta nueva dinámica en la que están entrando estos chavitos? Y si en estas plataformas, llámese YouTube o hasta incluso en donde son pelis piratas en línea, están, o sea, existe esta oferta cinematográfica o cómo vamos a hacer que a ellos les llegue, que eso también es lo importante, ¿no? O sea, el tema de la exhibición, que bueno, tú en esa parte que estás a cargo de la Cineteca Mexiquense, pues en este caso que la Cineteca es un punto de encuentro para las personas que estamos aquí en la ciudad de Toluca y los alrededores, pues es importante seguir empujando esa parte del cine, es lo que yo quiero pensar. Ustedes, ¿cómo vislumbran en específico esta época? ¿Cómo les ha ido en las exhibiciones de las películas de la época de oro que han tenido en la Cineteca, el recibimiento de la película, los chavitos? No sé si has tenido oportunidad de ver. Bien, muy bien. La verdad es que sí hay un vínculo. O sea, el vínculo es innegable porque casi lo transmitimos de generación en generación. A nosotros nos los transmitieron nuestros padres y a nosotros sentimos hasta como esa obligación ética de transmitirlo, más allá de lo institucional. Ahora, enfocándonos en lo institucional, claro, en la Cineteca hemos hecho exhibiciones de la época de oro del cine mexicano, muchísimas, y va de todo tipo de público. Y lo más padre es que van familias completas, van toda una cuestión generacional, desde los abuelitos, los padres, los nietos. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Claro, hay películas que por su condición ya no se pueden exhibir, hay otras que sí se pueden exhibir por su condición física y por su condición jurídica también, ¿no? Que ese es otro rollo. Pero las películas que hemos logrado conseguir han sido maravillosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando exhibimos Macario de Roberto Gabaldón, fue maravilloso, ¿no? La gente se paraba y en las dos funciones a las que yo entré, se paraba a aplaudir por la restauración. Aparte era maravilloso verla en pantalla grande en 4K, entonces decías, wow, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, sí es una responsabilidad porque desde la Cineteca tenemos el área de acervo y, claro, el área de acervo se hace preservar para exhibir, es decir, no preservamos para tenerla la colección guardada y la colección escondida o en la bóveda, ¿no? Sino la tenemos para exhibirla y parte de la colección son películas de la época de oro del cine mexicano, porque en el Estado de México se grabó muchísima película de la época de oro del cine mexicano, más de lo que uno piensa. Una de las más emblemáticas es Río Escondido del Indio Fernández, que se grabó precisamente en Ecatepec, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo ves esta parte de las películas? Creo que todos aquí, por lo menos que estamos en esta sesión, hemos visto mucho cine de la época de oro. De las películas que tú has, pues no sé cuántas a lo mejor veces ya también las has visto, ¿crees que existe un balance entre esto que suelen llamar el cine comercial y el cine de arte? Bueno, sí, yo pienso que sí hay un balance, ¿no? Yo pienso que sí es el balance en todos los sentidos tiene que ser, o es, mejor dicho, positivo, porque, por ejemplo, Luis Buñuel, las películas de Luis Buñuel. O sea, yo la primera película que vi de Luis Buñuel, curiosamente, no fueron Los Olvidados, sino fue Él, de Luis Buñuel. Y entonces cuando la vi, no sabía ni siquiera que era de Luis Buñuel. Y después vi El Río y la Muerte de Luis Buñuel.
Y después vi El Ángel Exterminador, y después del Ángel Exterminador vi Viridiana, y después vi Los Olvidados, ¿no? Más o menos así en ese orden. Pero antes ya había visto todas las de los hermanos Rodríguez, ¿no? Muchísimas de los hermanos Rodríguez. Y entonces, a la conclusión que llegué es que hay cine para todo tipo de público. Porque, por ejemplo, cuando yo vi con mi papá la de El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, mi papá dijo, ay, no le entendí nada. Ay, ¿por qué no se pueden salir de la casa, no? Entonces, no entiendo por qué no se pueden salir, ¿no? ¿Y qué pasa con la pareja, no? Dijo mi papá. Entonces, digo, claro, es dependiendo de lo que busques. Ahora, le preguntabas a Ingrid de una película favorita y yo me puse a pensar, dije, híjole, ¿cuál será mi película favorita de esa época? Y creo que ha ido por momentos, y he ido por momentos de mi vida, ¿no? Por ejemplo, cuando vi Los Olvidados, dije, wow, ahora entiendo por qué es una película, una obra maestra y demás, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando vuelvo a ver quizás una película del Indio Fernández, ¿no? Por ejemplo, La Perla. Y dices, órale, ¿no? ¿Ves? Encuentras nuevas cosas, encuentras muchos significados nuevos porque estás viviendo a lo mejor cosas distintas, ¿no? Y esas cosas distintas te identifican, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba arte, me encantaba ver todo en donde tuvo algo que ver Gabriel Figueroa. Y decías, wow, el encuadre, wow, la composición, es una locura, el contraste. Decías, wow, la profundidad, qué maravilla. Y ahora vuelvo a ver esa misma película, hablemos de Río Escondido, donde hace también la fotografía él, y encuentro otras cosas, ¿no? Dices, órale, la actuación de María Félix, wow, maravilloso. Y luego la vuelvo a ver y digo, órale, el tema político que tratan sobre la analfabetización, wow, qué interesante. Entonces creo que también va por épocas de uno como espectador, ¿no? O del estado de ánimo. Creo que nos pasa lo mismo con la música, ¿no? Por lo menos a mí me pasa lo mismo. Me gusta la música dependiendo de mi estado de ánimo. Sí, no, definitivamente. Esto de elegir a lo mejor una peli de la época de oro está como muy reducido porque en efecto, o sea, son varias, son muchas. O sea, hay una cosa que es como de, para aventar tenemos de esta época, ¿no? O sea, son muchísimas. Darío, ¿cuál sería tu película favorita de esta época o una de tus favoritas? No, mejor les digo las 20 que más me gustan. Bueno, yo soy un romántico, entonces a mí la película Enamorada, pues acaba y yo sí lloro. Que digo, ojalá yo encuentre un amorcito así de bonito. Enamorada, perdón, Darío, ¿enamorada o enamorado? Porque el que está vuelto loco es él, ¿no? Es el que está vuelto loco. Debería llamarse Enamorado, realmente. Sí. Pero también me gusta muchísimo Macario, porque les digo, este juego que tiene con la realidad y la magia, que pues termina siendo el realismo mágico. Realismo mágico. Y también, pues, me fascina, creo que ya les había dicho la de Vámonos con Pancho Villa, porque desromantiza la revolución, y visibiliza que realmente, pues, fue un acontecimiento muy bélico. Y bueno, pues como está filmado bonito, pues también es estéticamente muy precioso. Y ya, pues no, miles de películas, pero yo creo que en general El Indio es mi director favorito, desde luego con Gabriel Figueroa, gran fotógrafo. Y por otra parte, pues bueno, la música de Agustín Lara, independientemente en que ve, no solo en Santa, o sea, donde estaba Agustín Lara, era una gran experiencia sonora. Sí, bueno, aquí ya dijimos, de Darío, su director favorito sería el Indio Fernández, yo ya dije el mío es Roberto Gabaldón. ¿Cuál sería el tuyo? Difícil elección, pero Luis Buñuel, claro, me gusta mucho Luis Buñuel. Sí. ¿Y tuyo, Ingrid, cuál sería? Pues me gusta mucho Zacarías, todo lo que él trabajó, y el Indio Fernández, también. Definitivamente. Okay. Sí. Pero sí, lo que dice Noé, sí, sí tiene mucho que ver con la época en la que viste una película, con el estado de ánimo con que la viste, para hacerla favorita, ¿no? Y yo ahorita estaba recordando mucho El Peñón de las Almas, ¿no? Es una película maravillosa. Carta de Amor con Gloria Marín y Jorge Negrete también es una película que me gusta mucho. Entonces, sí tiene mucho que ver. Película mexicana, ¿de qué temática? ¿No? Sí, bueno, película mexicana con respecto a la fotografía, a la música, a la propia dirección de arte. O sea, es como difícil realmente
orgullosamente fuimos muy afortunados en ser tan prolíficos, ¿no? En un arte como lo es el cine, que además conjunta la música, la pintura, la fotografía, en fin, o sea, por eso es el séptimo arte, ¿no? Es la que une todo. Pues en efecto, vamos a ir a nuestra siguiente cápsula para ya ir cerrando el episodio del día de hoy, que muy seguramente, bueno, nos está yendo como agua, como whisky en este episodio, porque estamos hablando de una de las mejores, si no es que la mejor época que ha tenido hasta el día de hoy el cine mexicano. Entonces vamos a ver qué nos tienen preparado en Curiosando y regresamos. Hoy, en Curioseando, les traigo 10 datos desconocidos e interesantes de la época de oro del cine mexicano. A ver si sí es cierto. Ash, a ti no se te da gusto con nada. Empecemos. Número 1. La película Así se quiere en Jalisco de 1942 fue la primera cinta mexicana a color. En el cartel se podía leer la leyenda "La primera gran película mexicana en colores naturales". Número 2. Macario fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar como mejor película en lengua extranjera. Número 3. Pedro Infante es considerado por la revista Forbes como uno de los artistas que, aún después de muerto, más dinero reditúa a sus familiares. También, una leyenda urbana asegura que el ídolo del pueblo mexicano no murió en 1957, sino hasta 2013, pero la hija de Pedro Infante desmintió el rumor. Número 4. La actriz Sara García se quitó 14 piezas de dientes y se hizo fracturar una rodilla para usar de manera natural un bastón e interpretar a una mujer de la tercera edad en la película Allá en el Trópico del año 1940. Esos sí son actores. Número 5. Jorge Negrete le regaló un collar de esmeraldas a María Félix, pero cuando él murió en 1953, su hija Diana Negrete exigió a María Félix el collar para pagar deudas que Negrete había dejado a la familia. Félix no aceptó y a cambio le dio un fideicomiso de 500,000 pesos y pagó 1,150,000 pesos para quedarse con el collar. Uy, lo que es ser millonario. Número 6. En el 2002, cuando falleció María Félix, sus joyas fueron subastadas en Estados Unidos y Meryl Streep compró un collar monumental de escarabajo de 18 quilates con el que asistió a los premios Oscar del 2007. Número 7. Hay una historia que no ha podido ser confirmada en la que se cuenta que la silueta del premio Oscar que conocemos fue realizada basándose en la silueta del actor y director mexicano Emilio "El Indio" Fernández. Número 8. Existen 72 formas de conjugar el verbo cantinflear. Según la Real Academia de la Lengua Española, el verbo cantinflear significa hablar de forma disparatada e incongruente, sin decir nada. Número 9. Cantinflas fumaba 3 cajetillas de cigarrillos diarias. Desafortunadamente, el 20 de abril de 1993 murió por cáncer de pulmón, adjudicado a su vicio. Número 10. Y para terminar, les cuento que la actriz Dolores del Río en los años 20 ya era una diva de Hollywood, pero una década después comenzó una cacería de brujas en Estados Unidos, en la que fue acusada de comunista, así que tuvo que regresar a México y no sé si sabían, pero su tío era el mismísimo Francisco I. Madero, por lo que siempre estuvo muy cercana a la idea de una sociedad justa y libre. El parentesco e ideas la orillaron a acercarse a la comunidad indígena que habitaba en Xochimilco. Tanta fue su cercanía con los xochimilcas que conoció a una pareja que le invitó a ser madrina de su pequeña hija. Por supuesto, ella aceptó. Vaya, hoy sí me sorprendiste porque no conocía estos datillos. Te dije, ¿ustedes sabían esto o conocen otros datos que no mencionamos? Si es así, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Pues bueno, ya nos estamos perfilando al cierre de este 9º episodio que está dedicado a la época de oro del cine mexicano. ¿Y qué tal les parecieron estos datos? ¿Se los sabían? ¿Había alguno que por ahí no tuvieran ni idea? Me gustaría saber, Ingrid, ¿qué dato no te sabías? ¿Qué fue algo nuevo para ti? Lo del collar y lo de Dolores del Río fue muy relevante, revelador más bien. Y yo recuerdo también un dato que muchas personas no sabían, pero un gran compositor de canciones fue Joaquín Pardavé. Él compuso canciones como Varita de Nardo y también La Mujer Ladina, que son canciones icónicas de los 20, los 30,
Y el que me llamó más la atención, pues, es lo que Meryl Streep pagó por el collar de María Félix. Sí. Y también lo que hizo María Félix para quedarse con el collar de esmeraldas, porque según sé, estaban muy enamorados María Félix y Jorge Negrete cuando él falleció. Era esposo de María Félix, ¿no? Entonces, muy interesantes los datos, muy padre. Sí, ¿no? Claro, lo que puede, también lo dice ahí Juanito, que es nuestro personaje, que lo que es tener dinero, ¿no? Porque en efecto ya de por sí el collar es muy caro, pero ahora pagar por él todavía mucho más quizás de lo que vale con tal de tenerlo por el significado, pues seguramente sí debió de haber sido un amor muy profundo, ¿no? A ti, Darío, ¿qué dato te fue nuevo para ti? Ya conocí algunos, por ejemplo, sí sabía que la figura de la estatuilla del Oscar era la figura del Indio Fernández. A mí me dijeron en la escuela que es porque pues, los gringos se fresoneaban, pues nadie quería posar encuerado, y, pues como los mexicanos sí somos aventados, pues sí se aventó el Indio. Pero pues yo no sabía tampoco el valor de ese collar, me hace quererlo más aún ahora. Y sí sabía la relación política que tenía Dolores del Río con la izquierda, pero no sabía de Francisco y Madero, era su familiar, y pues ahora me gusta más Dolores. Sí, ¿no? Que también, yo creo que Dolores, bueno, es que es imposible poner a competir, por ejemplo, a María Félix y Dolores del Río, porque cada quien tiene desde la parte histriónica, sus perfiles actorales son muy distintos, ¿no? Como que son a las dos unas divas del cine mexicano, pero quizás María Félix es un poquito más conocida que Dolores, ¿no? Sí. Hay un dato curioso también que quiero compartirles, Claro. que Luis Eduardo Aute, el cantautor español, estaba y vivió tremendamente enamorado de Katy Jurado. Y cuando Katy Jurado tuvo la fortuna de conocerla aquí en México, en Tepoztlán, Katy Jurado le platicó de su desgracia de haber perdido a su hijo y entonces Aute compone la canción de 5 minutos. Ah, no, yo no sabía Dato eso. muy bello. Sí. De Katy Jurado. ¿Y a ti, Noé, qué dato te pareció interesante? El valor del collar. El valor del No collar tenía también, ni idea ¿no? que costara tanto. Sí, definitivamente lo que decías hace rato, comparar a Dolores del Río y a María Félix es prácticamente algo innecesario, exactamente. Y aparte innecesario porque también se hacen divas en distintos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las primeras divas es Andrea Palma, ¿no? Muy cercana a Julio Bracho, y que hacen con ellos en el 46, hacen Distinto Amanecer. Pero ya era Andrea Palma, ya era una actriz consolidada, era la primera, para muchos historiadores por lo menos es la primera gran diva. Luego, bueno, entonces tenemos también todo lo que ha conllevado esa época. Es decir, estamos hablando todavía en nuestros días de todo lo que repercute aún, aunque sean estos datos curiosos, es decir, mira, ¿cuánto valía el collar? Lo de Katy Jurado con Aute, dices, wow, ¿no? Es maravilloso. Y yo no sé, o sea, solamente tiempo al tiempo, y yo creo que en nuestros días está haciendo un buen cine, y habría que ver qué repercusiones tiene, ¿no? Hay bueno, mujeres cineastas, aquí está el ejemplo más claro, están haciendo unas obras increíbles, ¿no? Maravillosas. Entonces habría que ver, ¿no? Yo soy muy optimista de que esa época no sé si se pueda volver a repetir, yo creo que no, porque es algo irrepetible, pasó solamente ella en una época, pertenece a una época, a un contexto, pero yo soy optimista de que el trabajo y el talento de los cineastas mexicanos ese no está en tela de juicio, ¿no? Hay producciones muy buenas, ¿no? Pero bueno, sí hay muchos datos muy curiosos, ¿no? Y si le rascamos seguramente saldrán un seguramente montón, van a salir más. Nada más aquí para terminar el chisme, por ejemplo, collar de escarabajo que también compró Meryl Streep, lo utilizó para ir a esta entrega de los premios Oscar, a la cual estaba nominada, por cierto,
y después ella lo volvió a vender. Y ya después de eso no ha aparecido el collar públicamente, no se sabe quién lo tiene, o sea, como que ya no se hizo público más que cuando ella lo compró y lo llevó a los premios Oscar, por ejemplo, ¿no? Ahí sería como la continuación de ese dato. Regresando contigo, Noé, que decías que, claro, no podemos pensar en si se va a repetir, si va a haber una nueva época de oro, que ya muchas personas desde los 90 están hablando que hay una nueva época de oro y luego en los 2000 otra vez, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que esta parte de que el cine tan prolífico en el sentido de la conexión con el público, la parte artística y también la recaudación en taquilla se ha repetido en lo que vamos después de la época de oro en la actualidad? Yo creo que no, si tomamos en cuenta que la época de oro inicia prácticamente desde los años 30, digo, decir qué película inició, bueno, podríamos entrar en un debate, pero pues duró más de 3 décadas y media, ¿no? Acá lo que yo veo es, por ejemplo, que me recuerda la década, por ejemplo, del 70 del cine mexicano, ¿no? Cuando surge Jaime Humberto Hermosillo, toda esta nueva generación que empieza a hacer un cine más independiente de la industria, y entonces se hablaba de un renacer, ¿no? Felipe Casals está, ¿no? Ibáñez, ¿no? Y después en los 90 viene otra generación. Aparece la gran Mariano Barro, con gran películas, Carrera, ¿no? Entonces dices, wow, hay muy buena época, ¿no? Bueno, inician los 2000, inicia Iñárritu haciendo un película, inicia Cuarón, Del Toro, y entonces lo que yo decía hace ratito es que se ha manejado una constante de que ha habido muy buenos creadores. Para que haya una industria como tal, bueno, hay muchos factores, y bien lo decían en la cápsula, ¿no? Influyen factores económicos, políticos, sociales y demás. Eso es muy complicado. Ahora nosotros en nuestros días tenemos un gran actor que son las redes sociales, que es el internet, lo cual antes no había. Y antes, cuando sale la televisión, se pensaba que era el fin del cine, y el cine sigue ahí, ¿no? Ahora se vino la pandemia y todos pensaban se va a acabar el cine, y el cine sigue ahí. Entonces, yo creo que todas las épocas, no va a sonar muy romántico, pero yo creo que todas las épocas son doradas desde el punto de vista que las abordemos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine de Jaime Humberto Hermosillo y me vuelve loco el cine de Jaime Humberto Hermosillo del 70, ¿no? De todo lo que estuvo en el 70. Arturo Rimstein, bueno, pues ni se diga, ¿no? Es un maestrazo, y que todavía está hasta nuestros días. Arturo Rimstein, ¿no? Acaba de estrenar El diablo entre las piernas, que es un película, ¿no? Que incluso da clases todavía. Sí, no, maestrazo. Entonces, bueno, yo creo que si no se repite, tampoco creo que pase nada. O sea, si no se repite, creo que siempre va a haber buenos creadores, muy buenos creadores, independientemente de las condiciones que haya, ¿no? Sí. Creo que digamos que se alinearon las estrellas en esa época que empezó previo a la Segunda Guerra Mundial, y fue toda una situación de contexto que empujó a que México tuviera esa época dorada. Que muchas personas, yo me he topado con que dicen, no, pero es que fue por la guerra. Yo digo, claro, o sea, sí tuvo que ver, pero si México no hubiera estado produciendo maravillas, aunque hubiera tenido el campo ahí abierto. Y es que el claro ejemplo es lo que pasó en Latinoamérica en esa época. Por ejemplo, en el cine chileno ya habían creado Chile Films precisamente, y le llamaban allá el Hollywood criollo, porque querían replicar lo que aquí en México sí se logró, con una gran diferencia, que fue el gran talento, la gran dedicación, el gran conocimiento del lenguaje cinematográfico de los creadores. Claro. Y que allá precisamente en Chile, hablando en el caso chileno, y que creo que eso se repite para Argentina y Brasil un poco, no se logra explotar como lo explota en México por los creadores, porque en verdad los creadores hacen muy bien el trabajo en todo, en la puesta en escena, en el guión, en fin, ¿no? Nada más para rematar la idea chilena, José Bor viene a grabar aquí antes de convertirse en director de Chile Films, por ejemplo, ¿no? Y le va muy mal allá, ¿no? Allá le va muy mal porque empieza a contratar a artistas, a directores argentinos,
que terminan haciendo copias mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí el creador mexicano tiene mucha calidad. Sí, aunque sea indiscutiblemente. aislado y aunque de pronto las circunstancias sean adversas, el talento Claro. es innegable. No, definitivamente, ¿no? Y aparte hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, ahora para que una película tenga éxito en algún festival, claro, tiene que ser buena, pero hemos visto muchas películas que no lo son, ¿no? Y tienen una gran corrida comercial por el agente de ventas que tienen, ¿no? Y para posicionarse en un festival necesitan un agente de ventas muy bueno, ¿no? En ese tiempo yo creo que también lo necesitaban, pero a lo mejor no era tan determinante, ¿no? Pues bueno, sí. no lo sé. Digo, es una teoría que habría que explorar. Sí, que también de repente es complejo, porque Sí. yo he preguntado con varios cineastas y dicen, ¿de qué depende? Uno nunca de pronto sabe, incluso ni para los Oscars de que te elijan, o sea, claro que hay como pasos que tienes que seguir, Sí. pero al final Sí. creo que nadie No, tiene claro. ahí como cuál es la Sí, receta. así es. Finalmente, quiero meter un poquito aquí la cizaña, porque estamos hablando muy bonito de la época de oro, pero a mí me gustaría, Ingrid, que pudieras explorar ahí entre tu bagaje y recuerdos de la época de oro del cine mexicano, y me gustaría que me dijeras si tuvieras algo que criticarle, ¿qué sería? Los estereotipos. Ok. El cine, como cualquier arte, es transmisor de valores, de símbolos, de pensamientos que se convierten en prácticas. Y definitivamente los estereotipos, los micromachismos que tenemos hoy en día, muchos de ellos los absorbimos del cine mexicano, ¿no? Entonces yo creo que como público o como promotora cultural, o sea, estudiosa de la cultura, creo que sí, esos estereotipos que nos fueron transmitidos a través de todas las películas, la mujer sumisa, el hombre mujeriego, chupador, parrandero y demás, eh, La el, madre el, abnegada. el que vengas de un estrato social o socioeconómico bajo y que no tengas las oportunidades para salir adelante, o sea, todos los estereotipos y el imaginario colectivo que generó el cine mexicano y también el estereotipo internacional, ¿no? O sea, por las películas mexicanas creen que México sigue siendo un campo con magueyes y que los mexicanos tenemos el sombrero puesto y es verdad, o sea, así nos creen en Europa y en muchas partes de Asia piensan que esos somos los mexicanos, entonces yo creo que eso es lo que criticaría, no tanto porque no haya sido reflejo de la sociedad que se vivía, sino porque tal vez se exageró un poco el papel y se resignificó mucho, resignificaron ciertos roles sociales, ¿no? Que hoy en día nos están pesando mucho. Por supuesto, hace ratito ya se mencionó mucho lo de esta situación de que el cine es un espejo de la realidad, y a mí me gusta pensar un poquito más allá, y yo creo que también lo tengo porque soy mexicana, así como dijo Guillermo del Toro, y esta parte del realismo mágico, yo soy muy como tendiente hacia ese lado, ¿no? Yo lo que me gusta es la fantasía y hacia donde me gusta ir son estos mundos, porque lo que me gusta pensar es que si bien el cine es un reflejo de nuestra realidad, también en el cine puedes construir tus realidades futuras, ¿no? Eso es hacia donde me gusta más bien pensarlo, ¿no? Y definitivamente el cine, pensando en esta lógica de cuando yo me observo en esas películas y me estoy observando a mí en ese momento, en esa época, en ese instante de nuestro país, me pongo a pensar qué tanto influyó lo que yo estaba viendo reflejado y después en lo que yo lo repliqué, como en esta paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Éramos así y nos reflejaron, o más bien se exageró eso y después nosotros nos volvimos a exagerar más? Y entro ahí como en esa dinámica. Pero bueno, Darío, me gustaría, vamos ya a ir cerrando justamente esta sesión del día de hoy, y me gustaría preguntarte, tú como director, como cineasta, si pudieras revivir a todas esas divas y actorazos de la época de oro, ¿con quién te gustaría trabajar y por qué?
Órale. Pero bueno, como actor definitivamente me encantaría revivir a Pedro Armendáriz y me gustaría tenerlo en ese momento donde era como un gran cacique, montaba en caballo, en ese momento, porque él fue actor durante toda su vida. Yo creo que a mí me gustaría en ese momento. Me gustaría revivir también a Gabriel Figueroa, me encantaría como trabajar con él, asistirle a fotografía para aprenderle sus secretos. Me gustaría revivir a Agustín Lara, él no para trabajar, más bien con él creo que me iría de fiesta. Me gustaría sanar las heridas del corazón con él. Y pues me gustaría salir con Dolores del Río. Si se puede. Y no, pues bueno, María Félix también está bien. Para que te traiga cortito, ¿no? Así de, a ver, mi rey, ¿no? Seguramente... ¿La cucaracha o doña Bárbara? Bueno. Pero sí, definitivamente yo creo que me gustaría revivir a Agustín Lara por la fiesta y por la música. Sí, bueno, imagínense una noche de parranda con él, Bueno, sí. ¿no? A ti, por ejemplo, Ingrid, que te gusta las bohemias, ¿qué tal te la pasarías ahí al ladito de Agustín Lara, no? Exacto, yo me uno a esa parranda definitivamente. Sí, hagámoslo. Pues ya, o sea, imaginarlo, porque ya después de septiembre viene el Día de Muertos, entonces imaginárnoslo por ahí, no estaría nada mal revivirlos en una nueva película, algo así, No. para ver qué sucedería en la época actual con todas esas O ahora figuras. para el festival Sería que muy ya va a ser, ¿no? En interesante. lados locales. Sí, a ver qué se nos ocurre que podamos hacer, pero estaría increíble. Es que sí, de verdad, todos somos Un realismo como Medianoche en París. Ándale, exactamente. Sí, muy bien. Oigan, ¿cómo se le están pasando ahí en casa? ¿Qué les ha parecido el día de hoy esta plática, esta charla que hemos tenido aquí sobre la época de oro del cine mexicano? Hablamos de películas, hablamos de actores, actrices, fotógrafos, autores, cantautores. Hablamos también de estas reflexiones sobre, estaba muy padre la época de oro, las películas increíbles y nos hacían reír y nos hacían llorar, pero ¿qué le podemos criticar? Esta parte de los estereotipos, esta parte de los micromachismos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que como una charla amena pudimos abordar diferentes aristas, diferentes perspectivas, aquí con las visiones de cada uno de nuestros invitados. Ahí en casa, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Si ustedes tuvieran que criticarle algo a la época de oro del cine mexicano, ¿qué sería eso? ¿Cómo ustedes, si se puede decir, le inculcan a sus hijos, a sus hermanos más chiquitos, a quien tienen alrededor de generaciones más jóvenes, pues apreciar estas películas, ¿no? Cómo las ven, cómo ellos se sorprenden, si no conocen a Cantinflas y de repente ven una película de él, los hace reír igual. Definitivamente las generaciones no son las mismas que antes, pero está padre ver cuál sigue siendo esa dinámica con este cine que, como yo lo creo, todavía sigue teniendo una profunda huella en nuestras generaciones. Pues bueno, no me queda más que agradecerle a cada uno de nuestros invitados, Noé, Ingrid, Darío, que estuvieron hoy compartiéndonos sus pensamientos y también estas opiniones, nos reímos un poquito. Y pues bueno, como lo decía, espero que en casa también se la hayan pasado también como nosotros. Nos despedimos, estamos llegando así al final de este episodio. Recuerden, por favor, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos acercamos cada vez más al festival, a la 7ª edición de Miradas Locales. Próximamente les traeremos toda la información sobre esta 7ª edición. Este mes de septiembre lo dedicaremos a hablar sobre el cine mexicano y ahí ya entrando hacia octubre les traeremos todos los detalles de esta 7ª edición, que eso sí les adelanto, nos vamos a ir a más municipios. Vamos a estar, por supuesto, que aquí en Toluca, pero vamos a salir porque nos interesa que las personas de otros municipios conozcan el cine de su estado, el cine mexiquense. Vamos a estar en el municipio, en el hermoso municipio y pueblo mágico de El Oro, y vamos también a estar aquí muy cerquita, pero también ya nos alejamos un poquito más de Toluca. Estaremos en Lerma y se va a vivir una cosa extraordinaria. Espero que nos acompañen en esta 7ª edición del 13 al 17 de octubre, pero bueno, les platicaremos todavía más detalles en las próximas semanas. No les quito más el tiempo, véanos, denos like, compartan, síganos, etcétera, etcétera. Ya se la saben. Que tengan bonita noche.
y adiós. Bye, adiós.